La felicidad no es la ausencia de problemas, es la capacidad de tratar con ellos. Anónimo. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinlink.com. En Thinlink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Ideas. La correcta gestión de las emociones en un emprendedor puede decidir el éxito o el fracaso de un proyecto. Hoy hablaremos con David Carulla, emprendedor y experto en inteligencia emocional, sobre diferentes etapas del emprendimiento y cómo un profesional como él puede ayudarnos a superarlas positivamente. Hola David, bienvenido a Conectando Ideas. Hola José, un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad de explicar un poco mi labor. Es un placer. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Pues lo mismo digo porque recientemente escuché la entrevista que le hiciste a mi socio Miquel Nadal y nada, cuando me dijiste que si quería también, que me entrevistases, pues no me lo pensé y ya te dije que sí, rápidamente. Con tu socio Miquel enfocamos la entrevista a la neuroproductividad, una técnica que trabajáis los dos. Y en este episodio yo comenté contigo desde el principio que me gustaría tratarlo enfocado en las emociones que vive un emprendedor. Este es un tema que me interesa mucho y más ahora que muchas de estas emociones las estoy viviendo en primera persona. Y escuchando alguna cosa tuya también, algún podcast que ahora si quieres me explicas, veía que trabajabas mucho las emociones en diferentes circunstancias y quería yo pues un poco enfocar este episodio a eso, diferentes etapas del emprendimiento y qué herramientas nos ofrecía la inteligencia emocional para poderla superar con éxito. Pero bueno, antes de nada, si te parece, preséntate un poco y nos pones un poco en situación. Vale, bueno, pues yo me dedico a la neuroproductividad, por un lado, soy formador, consultor, mentor, conferenciante. Y me dedico a la neuroproductividad, como bien decías, porque en 2013 con mi socio Miquel Nadal pues fundamos esta empresa, ¿no? Es una consultora de recursos humanos especializada en esta mezcla de gestión del tiempo y neurociencia, ¿no? Especialmente, ¿no? Nos centramos mucho en cómo funciona el cerebro para poder saber pues, qué hay en la caja negra, ¿no? Que siempre decimos. Y por qué no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es un poco mi labor principal, pero luego, con el tiempo, pues han habido otros proyectos. De hecho, en 2016, con Miquel Nadal también, creamos el proyecto Reconcíliate con tu vida, que es un espacio para ayudar a los emprendedores del desarrollo personal a crear su propio negocio, ¿no? Entonces, es un poco después de los primeros años con Nemorganizer, ¿no? Que es la empresa en la que hacemos la neuroproductividad, pues todo ese conocimiento lo hemos recogido y lo queremos aportar a las personas que están empezando ahora en el mundo de la formación, del coaching, de la emprendeduría. Y eso es un poco este segundo proyecto. Y tengo uno, para finalizar, un tercer proyecto más reciente, que nació en 2008, tiene apenas un año y medio. Y este proyecto lo fundamos junto con Mercè Roura y Juan Pedro Sánchez. Y es el proyecto Conversaciones Emocionales, ¿no? Es un proyecto en el cual el objetivo principal es la divulgación de la inteligencia emocional aplicada tanto a la parte personal como a la parte laboral, de la que hoy hablaremos especialmente. Y tenemos, además de hacer formaciones y conferencias, pues tenemos como estandarte en el canal de YouTube Conversaciones Emocionales del mismo nombre y luego también su versión en audio para podcast, ¿no? Que es en Spotify, en iTunes y en iVoox. Y el objetivo es que cada semana tratamos un tema específico y cómo lo gestionaremos usando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional, ¿no? Entonces hoy, pues la idea es hablar de esto, ¿no? De hablar de cómo podemos, como bien decías, gestionar las emociones para superar las situaciones en las que vivimos los emprendedores.
Eso es. Me gustaría, pues eso, hablar sobre diferentes etapas y hacer un poco de recorrido desde las primeras hasta quizás que pueden ser las últimas o cómo puede acabar un negocio que te plantees, ¿no? La primera etapa de la que quería hablar contigo es, sobre todo al principio, cuando tienes una idea que te ronda la cabeza, que quieres poner en práctica, pero ¿cómo podemos gestionar ese miedo al cambio? ¿Cómo podemos gestionar el miedo a salir de tu zona de confort, que te frena a la hora de dar ese paso? Bueno, el tema de la zona de confort es un tema como muy, muy manido, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Sobre todo las personas que están más en contacto con el mundo del autoconocimiento, el crecimiento personal o desarrollo personal. Y es verdad que se ha dicho mucho. A mí me gusta más otro ejemplo que tiene que ver más con la naturaleza, que es el ejemplo de la serpiente que muda la piel, ¿no? Y es esa serpiente que llega a un punto en el cual el conocimiento, las experiencias, digamos que ya no puedes usarlas y necesitas cambiar de entorno, en este caso cambiar de piel, ¿no? Y yo creo que así es como muchos emprendedores lo viven, ¿no? Es decir, trabajan normalmente en una empresa por cuenta ajena, han aprendido mucho, se han formado, aparte de la experiencia profesional, y tienen esa sensación de que podrían aportar más, pero necesitan mudar de piel. Y esa mudanza de piel, pues en realidad a veces es un cambio de proyecto y crear tu propio proyecto en solitario, ¿no? Pero claro, ahí aparecen muchas emociones, ¿no? Como bien dices, muchas de estas personas pues, se sienten respaldadas por un trabajo, por una gran empresa detrás, que quieras que no también es un freno a desarrollarte un poco o intentar desarrollar un proyecto propio. Y entonces mucha de esta gente pues, no tiene la sensación de estar expuesta. No están acostumbradas a mostrar su imagen en redes sociales. ¿Cómo podemos gestionar ese temor a exponerte, a de repente salir a la arena del circo, a las redes sociales o a exponer un proyecto tuyo que quizás lo tienes muy interiorizado, pero lo tienes que sacar adelante, lo tienes que sacar al exterior? Exacto, José. De hecho, es un poquito la primera emoción, ¿no? Hablábamos de emociones, ¿no? Cuando te atreves a salir, ¿no? A salir de tu propia piel y mudar, pues tienes que enfrentarte en este caso al miedo, ¿no? Que es la emoción que tú comentabas ahora, ese temor a exponerse, a ver qué dirán. Hay mucho miedo a no dar la talla, pero yo creo que es porque, claro, queremos gustar, ¿no? Y cuando tú quieres gustar, pues en realidad estás mendigando amor, estás mendigando afecto, estás mendigando atención. Y esto genera un problema porque viene de una idea base o de una creencia base, que es que nuestro valor depende de la opinión de los demás. Si tú crees que tu valor depende de la opinión de los demás, pues es como si estuvieras diciendo que tú no tienes valor por ti mismo y por lo tanto te estás centrando más en el valor por lo que haces que por lo que eres. Y eso es una trampa, porque nunca estarás seguro, nunca sentirás la seguridad de que lo que estás haciendo es correcto si ese valor, si ese correcto, por decirlo así, depende de los demás, porque hay tantas personas y tantas opiniones como 7.000 millones, ¿no? Creo que somos en el planeta Tierra. Entonces, realmente es muy complejo. Entonces, para mí la alternativa es hacer lo que crees que debes de hacer sin otorgarle tanta importancia a lo que opinan los demás, ¿no? Hacerlo progresivamente, quizás, a lo mejor, si no te sientes capacitado, ¿no? Empezar con pequeños pasos y sentirte un poco más seguro, a lo mejor al dar un paso más grande, ¿no? Sí, la idea es empezar, ¿no? Si no empiezas es complicado, aunque también es cierto que a veces el proceso a pasar en el mundo de la emprendeduría, cuando vienes de trabajar por cuenta ajena, también puede ser progresivo. De hecho, Miquel y yo siempre recomendamos que sea progresivo, aunque nosotros lo hicimos al revés, nos lanzamos al vacío y como lo pasamos tan mal, pues recomendamos que sea de forma progresiva y que puedas ir poco a poco desarrollando tu proyecto mientras estás trabajando por cuenta ajena y luego un día dar el salto, ¿no?
Otra nueva etapa que aparece al principio es cuando ya tienes decidido tu producto, lo tienes más o menos definido, cómo constantemente retrasas el lanzamiento de este producto, cómo buscas la perfección que nunca se va a conseguir, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar ese defecto que, bueno, yo creo que todos lo tenemos en mayor o menor medida? Hay gente que se lanza más a la piscina, pero hay gente que se lo piensa y acaban. Yo te tengo que confesar, José, que soy muy, muy perfeccionista, muy perfeccionista, ¿no? Hasta el extremo. Y es un gran lastre. O sea, para mí ha sido uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? Creo que el perfeccionismo viene de un querer controlar todo, que todo vaya como yo quiero, y sobre todo viene de la arrogancia, yo creo, ¿no? La arrogancia de que tú ya sabes cómo se debe hacer y que tú tienes todo el conocimiento y que simplemente es cuestión de tiempo llegar a ese nivel. Pero eso es arrogancia pura. Y yo me reconozco como el primer arrogante y te diré que me han ido mejor las cosas cuando he confiado que la vida ya sabía cómo tenían que salir las cosas y por lo tanto ya no era necesario poner toda mi energía en lograr eso, ¿no? En lograr esa idea mental, esa ilusión de cómo deberían de ser las cosas. Así que mi remedio es la confianza en la vida. Lo que pasa es que esto a veces requiere pegarte muchas leches, equivocarte mucho, sufrir a veces también, y yo creo que llega un punto en el cual llegas al punto de sufrimiento máximo, por decirlo así, y entonces ya empiezas a soltar, ¿no? A soltar esa necesidad de control. O al menos es como yo lo he vivido. O sea, como consejo darías dejarnos llevar. De alguna forma, sí, confiar en la vida, confiar en que la vida ya sabe, ya te va a dar los recursos, las oportunidades, ya te va a poner las personas enfrente para que hagas el camino que tienes que hacer. Y esto, pues es duro porque no nos han enseñado esto, ¿no? En el sistema educativo nos enseñan que tienes que aprender A para conseguir B y que tienes que esforzarte para hacer esto. Y esto va un poco en contra. Esa filosofía rompe esta dinámica de tienes que estudiar mucho para sacar un 10 y va un poco distinto. Es que quizás, luego supongo que hablaremos también de esto, ¿no? Pero, ¿qué es para ti el éxito? ¿O qué es para ti triunfar en tu negocio? Claro, esa idea va a determinar ese sufrimiento, ese perfeccionismo o esa arrogancia o falta de confianza en la vida. Con lo cual, pues yo creo que lo más importante es confiar en la vida, en que realmente te da en cada momento todas las herramientas que necesitas. Pero para ello, pues necesitas experiencia, vivirlo, equivocarte, volver a empezar, etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos con el primer contratiempo. Hemos sacado un producto y nos encontramos con la sensación de bar vacío, cuando todavía pues no tienes una comunidad alrededor de tu producto, no lo conoce la gente, eres una persona anónima, entre comillas. ¿Qué consejo le das a las personas que se encuentren en esa situación? Bueno, es una situación dura porque seguramente ya se han roto las primeras expectativas de cómo crees que sería, ¿no? O al menos eso nos pasó también a nosotros. Siempre lo comentábamos con Miquel. Tuvimos un primer cliente, nos fue muy bien en ese primer cliente, pero luego vino el desastre. Luego vino tiempos duros, sin clientes, totalmente perdidos, y también pues un poquito decepcionados, preocupados, ¿qué va a pasar? Quizás me he precipitado, esas sensaciones, ¿no? Yo diría a la persona que se encuentra en esa situación, ¿no? De bar vacío que bien comentas, pues sobre todo que se centren en aprender, pero no en aprender formación, no en aprender, evidentemente tienes que formarte, pero no en aprender de lo tuyo, sino en aprender haciendo, ¿no? Sobre todo creando un mínimo producto o servicio viable y a partir de ahí irlo trabajando. Pero esto tiene que ser rápido, porque si no es la buena, necesitarás mucho tiempo si cada vez quieres hacer el producto o el servicio completo de 6 meses o un año haciéndolo. No puedes permitirte esto. Tienes que aprender rápido. Ensayo, error, prueba diferente, ¿no? Esto siempre lo dice Isra García, que es un
un experto en marketing, en emprendeduría y que me gusta mucho y estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Es decir, hay que aprender rápido y para esto, pues obviamente hay que eliminar lo que decíamos antes, ¿no? El perfeccionismo, ¿no? Eso es la clave. También te diría que una de las claves que a nosotros nos ha funcionado muy bien para salir de ese bar vacío en el que estábamos ahí metidos, tomando unas cañas, pues es sobre todo distinguirnos de la competencia. Y para distinguirnos de la competencia tuvimos que crear algo nuevo e irlo mejorando con el tiempo, ¿no? En este caso es la neuroproductividad, ¿no? Es esa manera de entender la gestión del tiempo mezclada con la neurociencia. Y esto es nuevo. Entonces, la idea es que no es que tengamos competencia, es que no hay nadie más que haga esto. Seguramente ahora empezarán a salir personas que se dediquen a ello, pero si cuando tú empiezas no tienes competencia, eres el mejor en lo tuyo. Con lo cual ya tienes una ventaja y no tienes que estar tan preocupado por qué hacen los demás, ¿no? Simplemente centrándote en mejorar día a día sin parar tu proyecto o tu servicio en este caso. Me resulta muy interesante tu visión de aprovechar esa situación para mejorar o variar tu idea de negocio, tu producto para superarlo. Aquí nos podemos encontrar con una emoción, yo creo que un clásico dentro del emprendedor, que es el síndrome del impostor, esa situación en la que crees que no puedes aportar nada nuevo, que todo lo que dices ya lo ha dicho otra gente y que no puedes ser diferente. ¿Qué me cuentas sobre el síndrome del impostor? Bueno, está muy relacionado con lo que decíamos, ¿no? Del tema de que para distinguirte tienes que hacer algo nuevo. Creo que para mí la clave es empezar haciendo servicios o ofreciendo productos en fase beta y asumirlo de una vez, ¿no? Asumir, oye, esto es fase beta, mira, no es perfecto, pero es. Y a partir de ahí, pues ir mejorando esa versión beta. Aquí también entra un poco el tema de la arrogancia, ¿no? Porque tú cuando haces un producto, muchas veces crees que es espectacular, pero ni siquiera lo has probado con clientes. Entonces, la arrogancia está en creer que los clientes no te van a ayudar. No es que no te vayan a ayudar, es que es imprescindible que tengas el feedback de los clientes para mejorar el producto o el servicio. No hay otra manera. Entonces, cuando tú ves que es imprescindible hacer esto, es difícil que te sientas como un impostor, porque dices, es que no hay otro camino. Tengo que probar ese servicio o producto en fase beta, pedir el feedback de la gente, el feedback de mis clientes en este caso, y a partir de ahí ir construyendo, ir mejorando día a día. Si no lo hicieras así, si esperaras a que, bueno, a ver cuando el producto esté perfecto y tal, pues seguramente nunca empezarías, ¿no? Y luego también hay otra cosa, y es que en realidad, imagínate que tú sabes, ¿no? Del 1 al 5, pues tú sabes 3, estás al nivel 3 de sabiduría en tu campo, ¿no? O de conocimiento. Y quizás lo que necesita tu cliente es pasar del nivel 1 al 2. No hace falta que pase del 1 al 3 o del 1 al 4 que tú ni siquiera has llegado. Céntrate en ofrecer algo que ayude a ese paso del 1 al 2 o incluso del 0 al 1. En lugar de querer pretender, no, es que ya quiero enseñar el pack completo porque quiero enseñar todo mi conocimiento completo. Eso te va a ralentizar mucho, entonces empieza con más pequeño, ¿no? Ese sería el consejo. Uh-huh. La mayoría de nosotros, en un mismo día, y dependiendo mucho de la respuesta de tus clientes, podemos variar nuestro estado de ánimo entre 15 y 20 veces fácilmente. ¿Qué podemos hablar sobre la montaña rusa del emprendedor? Esta montaña rusa de emociones que en un mismo día puedes tener. Pues es el pan de cada día, José. Es el pan de cada día que te voy a contar. Yo creo que al final, yo creo que aprendes a llevarlo como el que se acostumbra pues a, no sé, a levantarse pronto, ¿no? Yo creo que es un hábito. Hoy te comes el mundo y mañana lo quieres echar todo por la borda. Es que para mí es muy habitual. En este sentido, a mí me ha ayudado mucho el hecho de ser dos, ¿no? El hecho de tener un socio me ha ayudado mucho a un poquito ayudarnos en esos momentos de bajona, ¿no? Por decirlo así, en esos momentos duros, a animarnos el uno con el otro. Somos muy optimistas los dos, eso también es una gran suerte, tanto Miquel como yo pues somos optimistas, sin perder un poco
también esa perspectiva de realidad, ¿no? De no querer ver las cosas, pero somos bastante optimistas y siempre intentamos verlo de la mejor manera, el aprendizaje que hay detrás. Y eso es lo que nos ha ayudado, sobre todo, a llevar esa montaña rusa, ¿no? Evidentemente, si tú emprendes solo, es mucho más duro, por eso se recomienda pues, que tengas un equipo, bueno, más que un equipo, un grupo de personas con un nivel parecido y para ir comentando la jugada de vez en cuando, ¿no? Al menos cada 2 semanas o 3 o 4 veces al mes. Eso ya depende ya de los horarios, pero que sí que tengas un grupo a quien contarle, a quien llorar tus penas, a quien decirle, pues esto me ha salido fatal, no he aprendido nada, lo voy a dejar. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Aquí sí que la compañía para mí es clave, aunque al final hay una receta para mí que sigue siendo la misma de todas, que es confiar en la vida, ¿no? Confiar en que la vida te va a dar los recursos necesarios, el aprendizaje necesario para superar la situación, porque si no fuera así, no la estarías viviendo. Entonces, para mí, la prueba de que debes de confiar es que la vida te ha puesto en esta situación, ¿no? Yo, mi experiencia personal, lo que intento hacer es, cuando en el momento de la bajada, pues pensar que tampoco hay que ir tan abajo y que lo intentas hacer lo mejor posible. Y en el momento de la subida, pues pensar que tampoco eres tan bueno, que tampoco es tan bueno lo que haces. Y calmarte un poco la subida de la montaña rusa. Intento aplanar un poco el camino. No sé si será una buena herramienta, pero intento estar un poco con los pies en el suelo, tanto en la bajada como en la subida, ¿no? Sí, no dramatizar, ¿no? Exacto. En estos momentos yo llevo emprendiendo desde marzo, desde el primer episodio que lancé de Conectando Ideas. Me he dado cuenta de que tengo el síndrome de el miedo a perderme algo, de la necesidad de estar siempre conectado, de redes sociales, bueno, aparte yo tengo una red social de emprendedores, entrar a la red social para ver si ha habido algún cambio. ¿Cómo podemos gestionar esa ímpetu de estar siempre conectados, de siempre estar consultando por si ha habido alguna novedad? Es muy buena pregunta, porque es el gran problema que tenemos todos los emprendedores y casi te diría todas las personas o muchas personas, ¿no? Hay un miedo, que la emoción claramente, como bien decías, es el miedo a perderse algo, a no estar a la última, a no leer el último WhatsApp. También pasa en las empresas, de hecho, Miquel y yo vamos mucho a las empresas y pasa constantemente que la gente pues está todo el día con el correo electrónico abierto, porque no vaya a ser que haya un compañero que te diga, oye, ¿has visto el mail que ha enviado el jefe o la jefa hace 2 minutos? Y que tú no te hayas enterado, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que todo el mundo está al tanto de todo, pero no avanzan los proyectos. Y es un gran lastre. Entonces, mi recomendación es, sobre todo, lo que son lo que nosotros llamamos bandejas de entrada, ¿no? Entonces, bandejas de entrada serían las redes sociales, el correo electrónico, WhatsApp, Telegram, todas las aplicaciones o todos esos compartimentos en los cuales recibes información. Pues la idea es trabajarlo por parcelas de tiempo y no tenerlo nunca permanentemente abierto. Eso significa no tener las notificaciones activadas, evidentemente, y ser tú quien de forma proactiva va a ver qué hay de nuevo, en lugar de funcionar de forma reactiva, porque eso te rompe la concentración, ¿no? Y en ese sentido, pues al final de esto, ¿no? Después de esta técnica así, que es un poquito, pues bueno, trabajar por parcelas de tiempo, por ejemplo, pues 20 minutos a media mañana, 20 minutos con el mail o con el WhatsApp, o lo que sea, depende del volumen de mensajes que tengas. Y hacer esas tandas, 3, 4, 5, depende del número, del volumen que tengas de mensajes, ¿no? Y sobre todo, después de esta técnica, ahí nos dejamos una cosa que vuelve a ser imprescindible, que es confianza en la vida, en que te va a llegar en todo momento la información que necesitas para aprender lo que has venido a aprender en esta experiencia que estás viviendo. Sé que soy muy pesado, pero es que para mí es vital, es capital esta idea, ¿no? Tener confianza, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos con el primer fin de un negocio, que es un proyecto que ha fracasado. Un proyecto en el que tiramos la toalla, no podemos llevarlo adelante, no hemos tenido el resultado esperado
y tenemos que acabar con ello. ¿Qué le dirías tú a la gente que se encuentra en esa situación en estos momentos? Bueno, yo parto de una base que quizás es muy radical, pero es que el fracaso no existe y el éxito tampoco, ¿no? Para ser honestos, si no existe el fracaso, el éxito tampoco. Y cuando digo esto, me refiero sobre todo a la percepción que tenemos del fracaso o del éxito, ¿no? Claro, yo percibo el mundo como un lugar para aprender. Entonces, si tú ves el mundo como un lugar para aprender, el hecho de emprender en un proyecto es una ocasión en la cual la vida te ha puesto ahí para aprender, ¿no? Para aprender. Esto a veces se mezcla con con esa idea del happy flower o del positivismo extremo, no hay fracasos, solo son aprendizajes. No quiero que se entienda así, ¿no? Porque se ha vendido así, es cierto, yo también lo he escuchado, pero yo no me refiero a negar el fracaso, es decir, no hay fracasos. O sea, para mí lo que hay es que una empresa o un proyecto no ha funcionado como tú te esperabas, por lo tanto, no ha cumplido tus expectativas. Le puedes llamar como quieras, le puedes llamar fracaso, le puedes llamar desastre, lo que tú quieras, pero para mí lo importante es, ¿en ese proceso ha habido aprendizaje? Sí o no. Y no hablo de un aprendizaje solo técnico, sino sobre todo un aprendizaje sobre cómo funcionas tú mismo, sobre el autoconocimiento, cómo funcionas tú como persona y como profesional. Ese para mí es el tema. Si tú, por ejemplo, estás en un proyecto, ha funcionado a las mil maravillas en cuanto a que has tenido muchas ventas y has cumplido las expectativas que tú tenías de inicio, pero no has aprendido nada de ti, para mí eso es un fracaso. Si me explico, José, Sí. Un poquito la idea, ¿no? Y en el otro lado de la balanza, conseguimos muchísimo éxito con nuestro negocio y claro, necesitamos gestionar esta situación, una situación que a lo mejor no hemos vivido nunca, tener tanto éxito, y debemos evitar morir de éxito, ¿no? Por ejemplo, si a ti te contrataran 50 ponencias cada semana, pues seguramente no podrías darlas y si quisiera darlas, no, físicamente sería inaguantable. ¿Cómo podemos gestionar esa situación que el éxito ya es algo tan grande que no podemos controlar? Sí, esa situación, bueno, detrás siempre hay un miedo también, ¿no? Tienes el miedo a no satisfacer a la gente al final, ¿no? Y ese es el miedo que estamos comentando claramente. Quieres abarcar, hay un miedo también quizás a contratar gente, a crecer, puede haber miedo a crecer. No, pero es que esto no será lo mismo, igual la gente no lo hace bien. Ahí vuelve a haber arrogancia, vuelve a haber control, quiero controlarlo todo, esto se me va de las manos. Y yo creo que al final, cuando tienes un éxito así, simplemente la vida te está diciendo que tienes que aprender esto, tienes que aprender esta situación. Bueno, pues ¿cómo lo llevas? ¿Vas a aprender a soltar o vas a estar detrás, ¿no? Nosotros hemos conocido personas en el mundo emprendedor y empresarial que con 90 años han dejado el negocio a sus hijos y todavía se pasan por allí. Te lo digo de verdad, 90 años, ¿eh? No es un número por decir, o sea, una persona de 90 años que montó el negocio pues hace muchos años y no deja de soltar, está ahí, quiere revisar y claro, los hijos o las hijas realmente notan ese aliento en la nuca que no les deja hacer las cosas como querrían. Y esto luego a veces se envenena, ¿no? Muchas empresas familiares, en este caso, pues tienen ese problema. Yo creo que hay que aprender a soltar y cuando tienes el éxito creo que ese es el aprendizaje que viene a tu vida. ¿Trabajáis también gente que queda apartada de la primera línea de su proyecto? O sea, gente que pues, se tiene que desplazar para dejar paso a especialistas en diferentes áreas que puedan llevar mejor este negocio. Claro, esa idea es muy... es parecida a la anterior, ¿no? Es ese miedo a crecer, que bien decías. Por ejemplo, pasa mucho cuando pues, crece un negocio y tiene distintas líneas y tú ya no eres el CEO, sino que pasas a... Bueno, puede ser que seas el CEO, pero tienes que centrarte en una línea muy a tope y dejar las otras
para que funcione bien. Y otro socio tiene que centrarse en otra línea y luego quizás viene otro socio nuevo, ¿no? Entonces, claro, cuando ya no estás en la primera línea porque estás centrado en algo más pequeñito dentro de tu proyecto, pues tienes miedo, ¿no? Porque como hemos asumido muchas veces que somos lo que hacemos, es como si perdieras un brazo, es como si perdieras una parte de ti. Y esto pues hace que esta situación la percibes, pues claro, como una amenaza, ¿no? Si te cortan el brazo, efectivamente, gracia no te va a hacer, eso está claro. Y eso te enseña, esta situación te enseña cuán apegado estás a lo que haces. Yo creo que ese es el sentido, ¿no? Cuando pasa esto. ¿Cómo se puede llevar de la mejor manera? Pues dándote cuenta que no eres lo que haces. Pero claro, para esto a veces hay que remontar a creencias que están metidas dentro de nuestra cabeza desde que éramos pequeños, ¿no? Desde que nos dijeron que si hacíamos bien las cosas, que para mí es una gran farsa, ¿no? Si te esfuerzas mucho, conseguirás lo que quieras. Para mí es la creencia más dañina que he aprendido en la educación, ¿no? O en la educación, digamos, reglada. Esa idea te rompe porque luego, bueno, la vida te demuestra que no, que nada de eso, que vas muy equivocado y que realmente no eres lo que haces, sino eres lo que eres y lo que haces te sirve para aprender precisamente lo que tú eres. Uh-huh. Si te encuentras apartado, ¿qué consejo darías? ¿Aguantar aunque lo pases mal o definitivamente ya pues vender tu proyecto a un tercero y desvincularte de él y empezar por otra aventura? Claro, aquí depende también de si te aparta alguien, ¿no? Entiendo que es otra persona la que te aparta, es decir, es como si tuvieras 3 socios y los otros 2 te dicen que, mira, tú ahora vas a hacer esto y tal porque hemos decidido esto y como somos 2, somos mayoría. No sé si te refieres a esa idea. Sí, vale. Sí. Vale. En este caso, aunque tú veas que son 2 personas que te están apartando, yo te diría que eso lo está haciendo la vida, no esas 2 personas. Es decir, no te centres en esta gente me quiere mal o esta gente tiene malas intenciones contra mí. No. Es contraproducente centrarse en la rabia de esas personas como si te hubiesen hecho daño, porque eso implica que renuncias a tu responsabilidad sobre lo que pasa en tu vida. Y estamos muy acostumbrados a quejarnos. Y de hecho, siempre lo comentamos con Miquel, ¿no? Miquel en un artículo reciente hablaba de la queja terapéutica, ¿no? Que está muy bien, pero el problema es cuando la queja se hace pues totalmente un hábito, ¿no? Y pasas a quejarte de forma habitual, entonces dejas de ver la realidad, solo percibes amenazas y problemas y no te centras, no te deja ver esa rabia, la enseñanza que te está dando la vida, que es esta que comentábamos, ¿no? Que realmente quizás es momento de salir de aquí porque hay algo mejor esperándome o porque, por decirlo así, el conjunto de aprendizajes que tenía que hacer ya se han agotado y necesito pasar a una segunda fase. Pues hemos visto muchísimas emociones por las que podemos pasar siendo emprendedor. ¿Le darías un consejo a alguien que quiera emprender respecto a todas estas emociones? Que estuviera preparado, que se lo pensara bien, que... Bueno, para mí una clave sería, para mí es fácil porque, claro, yo estoy precisamente en este sector, pero yo creo que independientemente del sector, que se interesasen por el autoconocimiento, por el desarrollo personal, por el desarrollo profesional también, por supuesto, pero creo que el desarrollo personal es un pilar clave en cualquier emprendedor, porque para gestionar esos miedos tienes que aprender a conocerte. Si tú no te conoces, seguramente reaccionarás de una forma muy automática, pero yo creo que poco adaptada a la realidad, porque vas a ver las cosas desde una perspectiva muy sesgada. Tenemos el problema que nos creemos que todos los pensamientos que tenemos son verdad por el simple hecho de que son nuestros o que los hemos pensado nosotros. Y eso te da una perspectiva de la vida tan sesgada, tan centrada en ti mismo, que todo es un problema. Todo lo que no se acerca a tu idea o a tu ideal de cómo debían ser las cosas es un problema y genera una emoción, en este caso desagradable, ¿no? Como puede ser el miedo, la ira e incluso la tristeza. Entonces yo les diría que se interesen por el mundo del desarrollo personal.
Que se conozcan a sí mismos profundamente antes de dar el paso, ¿no? Totalmente. Uh-huh. ¿Cuál es la emoción más común del emprendedor? En la que trabajáis más, en la que dices, todos al final acaban tratándola. Pues para mí clarísimamente el miedo. Para mí creo que el miedo es el pilar, y fíjate que el contrario del miedo, la gente se piensa que es el amor. Podría ser, no voy a decir que no es esto, pero para mí el contrario del miedo es la confianza, precisamente, ¿no? Entonces, claro, fíjate, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, para superar el miedo, pues que aquí hay un listado de miedos, ¿no? El miedo a no encajar, a no gustar, el miedo a no vender, el miedo a ser invisible, que nadie te vea, el miedo a no tener dinero suficiente para vivir como quieres, el miedo a no tener el dinero para aguantar hasta fin de mes, el miedo a decirle a la gente, ¡buah! He tenido que cerrar, la he liado, el miedo a que no te entiendan qué estás haciendo, ¿no? Porque cuando tú emprendes, mucha gente de tu alrededor no entienden qué estás haciendo, ¿no? Y eso es muy duro porque te ves muy solo, ¿no? Por eso te decía que yo he tenido mucha suerte al tener un socio como Miquel y poder en este caso pues compaginar pues esas frustraciones individuales y hacerlas pues más llevaderas así, ¿no? Incluso hay un miedo que es el miedo a que todo este esfuerzo no haya servido de nada. Sí. Y eso es aterrador. Sí. Entonces yo, desde mi punto de vista, yo creo que cuando tú confías en la vida, tienes que estar tan confiado que tienes que ver que realmente esta experiencia tiene un aprendizaje en sí. Incluso tienes que estar tan confiado que debes estar dispuesto a soltar la propia experiencia. Es decir, a que si mañana te dicen, oye, te sale una oferta para dejar la emprendeduría y trabajar por cuenta ajena de nuevo, estar dispuesto a eso. Eso es la verdadera confianza en la vida. Ser un emprendedor, llevar los años que sean y estar dispuesto a volver, ¿no? Y yo te tengo que reconocer aquí que yo era de los que decía, yo nunca voy a volver a la empresa, jamás en la vida. Y ahora ya lo digo con la boca pequeña, no tengo la intención de volver, si te soy honesto, no lo veo, me gusta demasiado mi trabajo y la prueba de ello pues es todos los proyectos que han ido surgiendo, ¿no? Además de Morganizer con Miquel y Reconcíliate con tu vida, pues también el proyecto de conversaciones emocionales, conversé con Juan Pedro, van saliendo cosas, pero creo que debo de ser más humilde y ver que tal vez, no descartar, no cerrar la puerta, tal vez un día la vida me dice que tengo que volver a la empresa, no sé por qué razón, no sé qué tipo de empresa, pero bueno, al menos pues confiar de verdad, ¿no? Que ese es un poco el objetivo, al menos como yo veo el mundo del emprendimiento también. Ya no dar nada por seguro, ¿no? Exacto, sí señor, ya no doy nada por seguro, yo me dejo llevar. Seguramente esto sea porque claro, que yo ahora sea formador, consultor de neuroproductividad o de inteligencia emocional, pues hombre, teniendo en cuenta que soy o que me formé en ingeniería de montes, pues hombre, si yo te soy honesto, no tengo ni idea de cómo he acabado aquí. Y soy plenamente consciente de que la vida me puso aquí porque le dio la gana, porque empezaron a surgir una serie de, entre comillas, casualidades que a día de hoy todavía no me explico y que me hacen confiar inevitablemente. Es que no me queda otra, prácticamente. Muy bien, muy bien. Para una persona como yo, que no soy experto en este aspecto, ¿qué libro me recomendarías? ¿Cuál es el libro que más te has leído tú? Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho un autor, escritor, es conferencista también, conferenciante, que se llama Sergi Torres, además es de Barcelona, lo tenemos aquí cerquita, y él habla en realidad, habla de la vida, habla de vivir el presente, habla de confiar en la vida precisamente, y es puramente crecimiento personal. Entonces yo intento ir a sus charlas, hace una charla al mes en Barcelona y en un teatro, entonces pues bueno, él viaja por todo el mundo, da muchas charlas, hay un montón de material en YouTube y el último libro que sacó
me gustó especialmente porque explica un poquito cómo pensamos, cuál es nuestro patrón de pensamiento que está basado en el miedo, la desconfianza, etcétera, y te da un poco por decirlo así, las claves para confiar en la vida, ¿no? Entonces este libro se llama ¿Me acompañas? Es la pregunta, ¿me acompañas? Y es de, como te decía, de Sergi Torres, ¿no? Este libro es un libro que yo recomiendo a las personas que quieran empezar a entender cómo funciona esto del crecimiento personal, ¿no? Yo creo, a mí me ayuda especialmente mucho. Yo creo que sin conocerlo a él, o sobre todo su trabajo, sin haber conocido su trabajo, no sería quien soy hoy. Vamos, no tengo ninguna duda de que es así. Entonces, le estoy muy agradecido y entonces, pues la verdad es que siempre lo recomiendo. Que también es cierto que a veces pues hay gente, obviamente, que no le va a gustar y es normal, porque si no, pues sería muy aburrido, ¿no? David, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos hablar contigo? Bueno, pues estoy bastante activo en las redes sociales, especialmente en LinkedIn. Te diría que, de hecho, tú y yo contratamos por LinkedIn, así que puedes dar fe de ello. En LinkedIn también estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter en menor medida. Me encontraréis por mi nombre, David Carulla. Y luego, pues, tengo las distintas direcciones bueno, URLs, ¿no? Las distintas webs, tanto del proyecto de Morganizer, que comparto con Miquel, y ahí tenemos un blog en el cual hay mucha información sobre la neuroproductividad y cómo ser más productivos. Luego tenemos el blog reconciliatecontuvida.com, donde hay información sobre gran parte de lo que hemos hablado, ¿no? Que es cómo hacer ese paso de persona que trabaja en cuenta ajena a emprendedor, a emprender en el proyecto, pero en este caso, a emprender en el desarrollo personal. Eso sí que es muy concreto. Y luego, por último, pues en la web de conversacionesemocionales.com y en el canal de YouTube y también de iVoox, de Spotify, con el nombre de Conversaciones Emocionales, ¿no? Donde cada semana, como te decía, pues vamos intentando tratar temas para que la gente pues sepa cómo poder gestionar las emociones. De hecho, hay un capítulo que, si quieres, luego te paso el enlace si lo quieres poner en las notas, que se llama Cómo vencer el miedo a emprender. Yo creo que este capítulo es de obligada escucha, entre comillas, para todo emprendedor, ¿no? Porque hablamos precisamente de este miedo que tanto Juan Pedro, Mercé como yo mismo pues hemos vivido y estamos viviendo en esta aventura que se llama emprendimiento. Pues nada, David, quería agradecerte a ti, a todos tus compañeros, por lo que nos ayudáis en nuestro día a día, el apoyo que nos dais, por vuestro trabajo, porque yo creo que es muy necesario, creo que mucha gente lo necesitamos y es muy agradable pues escuchar a gente que te da esas lecciones en esas emociones que estás sintiendo en ese momento. Y me quedo con una frase tuya que todo este camino que nos sirve seguro para aprender. Y que lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo y seguir evolucionando como personas y como emprendedores y como trabajadores y todo en la vida. Muchas gracias, David, por este tiempo que has estado conmigo. Y un saludo. Dale recuerdos a Miquel, de mi parte, que lo verás pronto seguro. Se los daré y nada, decirte, José, que encantado de haber charlado contigo y un saludo muy fuerte a todos esos emprendedores y emprendedoras que están en ese camino y que no se preocupen mucho, que al final todo lo que tiene que salir sale. Así que adelante y ánimo. Muchas gracias y suerte con tus proyectos, David. Gracias, José. Buenas tardes. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinklink.com. Regístrate y forma parte de nuestra comunidad. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, David, por aportarnos tanto conocimiento. Espero que sus herramientas os sirvan de ayuda para gestionar correctamente vuestras emociones. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas.